Estamos llamados no solo a parecernos a Jesús, sino también a hacer lo que Él hizo, discípulos. Y mientras la mayoría de nosotros lucha incluso por ser un discípulo, la idea de hacer discípulos puede parecer fuera de nuestro alcance. Tendemos a creer que esto es algo reservado a los pastores o a los maestros o a alguien que tiene un don especial. Pero este no es un llamado para los perfectos, sino más bien una vida para los obedientes. Jesús dijo: "Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y pues, y hacer". Hola y bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos en un episodio muy especial. Este episodio es parte de una serie de 5 partes sobre cómo hacer discípulos, y si no has podido ver los otros episodios, no te preocupes, puedes volver a verlos, pero es muy importante que sepas que si normalmente estás acostumbrado a ver los episodios a solas, tal vez en tu oficina, en tu coche o donde sea, esta serie está creada para ser vista dentro de una comunidad. De hecho, es posible que algunas de tus comunidades ya hayan empezado a comunicarles cómo funciona. Si no es así, no te preocupes, ya lo harán. Pero te daremos información al final del episodio sobre cómo formar parte de una comunidad si no formas parte de una. Realmente estamos orando y esperando que esta serie les bendiga, sea utilizada como una herramienta. Y en este episodio me acompaña el pastor Garrett Sederholm. Pastor Garrett, ¿cómo está? Muy bien, es bueno estar con ustedes. Si no conoces al pastor Garrett, no solo es un buen amigo, sino que también es el director del colegio Cottonwood. Y también al final tendremos más información sobre eso. Si quieres obtener más información, pero estoy realmente emocionado de poder concluir esta serie con mi amigo el pastor Garrett, porque cuando se trata de terminar una serie sobre algo como esto alrededor de hacer discípulos, pastor Garrett, podemos emocionarnos, tal vez podemos obtener un nuevo celo y fervor para querer hacer esto de nuevo, pero como muchas cosas en nuestras vidas estamos familiarizados con la palabra moda o algún tipo de cosa por la que nos volvemos locos por un momento y luego 2 meses después se acaba. Y eso es exactamente en lo que nos queremos enfocar. En este episodio queremos poder continuar con lo que estamos haciendo, ser capaces de no parar, para ser capaces de que esto se convierta en una parte de nuestro estilo de vida. Y lo que quiero hacer es ser capaz de poner realmente un énfasis en el hecho de que esto no es algo que tenemos que dejar en la primera línea de la oposición, en la primera línea de dificultad, en la primera línea de wow, no me di cuenta de que iba a ser realmente difícil. Y no sé tú si alguna vez ha habido algo en tu vida que haya sido difícil y como que no sabías en qué te estabas metiendo y te rendiste. Sí, una vez comí carne seca de habanero. No sé si querramos saber cómo terminó eso. Y me di cuenta de que me gustaba la idea de la carne seca de habanero. Al leerlo sonaba muy bien, pero cuando la introduje en mi sistema no era exactamente lo que pensaba que sería. Pero creo que estás en algo ahí en la conversación sobre el discipulado, porque al principio hay dificultades que vienen con él. Todo tiene que ver con la gente, y con Sí. la gente vienen los líos y los problemas que son realmente más difíciles que la carne seca de habanero. Gracias por eso, Me Garrett. sorprendí con eso. Eso fue bueno. Sí, recuerdo haber tratado de hacer un ayuno de limpieza de 10 días pensando que cuando todo el mundo estaba en esa moda, llegué al tercer día y estaba en la sala en posición fetal con galletas y una manzana, solo rogando a mi esposa, dame más. Pero no queremos que esta sea tu experiencia cuando se trata de hacer discípulos. De hecho, alguien me dijo una vez esta pequeña analogía que compartiremos a lo largo de este episodio, y que hay una diferencia entre una barricada y un peaje. Ves, ambos te detendrán, pero uno de ellos te permite avanzar si pagas un precio. Y muchas veces confundimos eso en la vida. Pensamos que las dificultades en la vida, cuando se trata de obedecer a Dios, es una barricada. Bueno, creo que esto no es de Dios, es hora de dar la vuelta. Oye, no esperaba que ese familiar se alocara, he terminado con esto. Y no, Dios nos capacita con la gracia para poder seguir adelante, y eso es lo que queremos hacer. De hecho, Jesús comenta esto en Lucas 14 cuando dice, oye, si vas a ser mi discípulo, si vas a ser discípulos, tienes que ser capaz de calcular el costo, y esto es lo que queremos ser capaces de hacer hoy. Así que quiero empezar justo ahí, Pastor Garrett, incluso en ese verso central con el que tal vez la gente está familiarizada porque hay mucho ahí, y podemos usarlo como un marco para superponerlo en nuestras vidas y hacerlo realmente simple para la gente. Hemos pasado por esto, será el 5.º episodio ahora, y creo que muchas
veces podemos hacer que sea complejo en términos en lo que es hacer discípulos. Pensamos que es solo dentro del contexto de la iglesia. Una vez Sí, que pones un pie en el campus, ahí es donde ocurre la formación de discípulos y el 99% de nuestras vidas está ahí afuera. sí. Es en nuestro lugar de trabajo, está en nuestros hogares, es en las fiestas de cumpleaños, es ahí donde está sucediendo. Así que permíteme leer este versículo y luego saltaremos a él. Viene del capítulo 9 de Lucas, versículo 23. Jesús está hablando y dijo a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Muchos de ustedes han escuchado este verso antes, pero vamos a tomarlo por partes. Esta primera parte, Pastor Gary, que dice, niégate a ti mismo, no es algo tan cálido y acogedor, niégate a ti mismo. Y cuando se trata de ser un discípulo o hacer discípulos, creo que es bueno solo empezar con una pregunta fundamental y simple cuando escuchamos esa frase, negarnos a nosotros mismos. ¿Puedo ser yo mismo y aún Ujú. así hacer discípulos? Sí, es una buena pregunta. Creo que tal vez hay un juego de palabras que no estamos entendiendo del todo. Pero creo que cuando Jesús dice que nos neguemos a nosotros mismos, lo que no está diciendo es que tú y yo y nosotros como pueblo de Dios tengamos que perder nuestras personalidades únicas. En realidad, creo que no tenemos que perder nuestra identidad. No tenemos que perder lo que Dios ha hecho de nosotros de forma única. Yo diría que por el contrario, tenemos que ser no solo la mejor versión de nosotros mismos, sino la persona única que Dios ha creado para que seamos. Cuando pienso en las personas que más han influido en mi vida, han sido las más auténticas, las más reales, han compartido sus luchas conmigo, han compartido conmigo partes de su vida que les apasionan. Algunas de ellas son recreativas, otras son espirituales, pero se entregaron a mí, su verdadero, auténtico y único yo. Cuando Pablo habla de los dones espirituales en Primera de Corintios 12, hay una lista de dones, pero lo que viene con nuestro don es lo que realmente somos, la personalidad de quienes somos, la singularidad, las cosas que nos hacen reír. Tengo amigos en mi vida, siendo tú uno de ellos, aunque no estoy hablando de ti ahora mismo, que miro ciertas cosas en ellos y me digo, ¿qué te pasa? Tú no. ¿Cuál es el problema? Y luego veo otras personas en su vida que adoran eso mismo de ellos, se sienten atraídos por eso mismo y creo que eso es parte del regalo que cada uno de nosotros lleva adentro y que Dios agració en nuestras vidas y así que no tenemos que renunciar a lo que somos. Podemos ser quien somos de manera única y contribuir a la mesa cuando se trata del discipulado. Sí, definitivamente creo que Dios quiere ser capaz de usarnos y nuestra personalidad y nuestros intereses, incluso en tus rutinas diarias. Puede que pienses que no hay nada especial en ellas, pero en realidad están muy unidas a las personas de nuestros mundos. Y sin embargo, Dios nos pide, voy a hablar a tu corazón y pedirte y poner mi dedo en las cosas y decir, eso de ahí, ¿sí? Eso podría haber estado bien en una temporada anterior, pero no en esta temporada en la que te estoy llevando. Y te daré un ejemplo de esto, porque obviamente Dios no nos está llamando a convertirnos en un... Nadie reconoce ya quién eres, pero sé que para mí, incluso en mi viaje con Dios, la fuerza es la debilidad, ¿verdad? Para mí es mi sentido del humor. Pero sé que en mi pasado me he sentido muy cómodo, sobre todo cuando salgo con chicos, solo con, podrías llamarlo ser grosero o incluso, como diría el pastor Bayless, ser un poco travieso. Y ha habido momentos en los que honestamente he tenido que ser honesto conmigo mismo y ser como, ¿sabes qué? Hay una pequeña mentira que dice que no seré yo si dejo esto. No seré yo si permito que Dios trabaje en mí en esta área. Y creo que es realmente genial. Solo permite que Dios desafíe partes de ti, porque nunca va a haber una presencia de miedo que sea la presencia de Dios cuando te está Sí. guiando. Así que sea lo que sea, niégate a ti mismo cuando estás siguiendo a Dios y cuando estás haciendo discípulos, cuando te estás permitiendo ser discípulos. No es una ausencia de perderte a ti mismo, pero como dice la Escritura, es un descubrimiento de encontrarte a ti mismo. Cuando pierdas tu vida por mí, la encontrarás. Y permítame un paso más allá, Pastor Gary, ¿qué tan simple puede ser negarse a sí mismo en lo mundano con la gente? ¿Hay algún otro, tal vez, ejemplo, si tuviéramos que superponerlo? Piensa en todos los que están viendo en este momento desde su lugar de oficina, a la madre de tiempo completo con 2 o 3 hijos, al tipo que está por ahí trabajando 60 horas a la semana. ¿Qué puede parecer prácticamente negarse a sí mismo? Sí, creo que podríamos pensar en cómo funciona esto de forma más sencilla.
hasta el punto de que no sea tan abrumador. No tenemos que ser un héroe o un super cristiano, por así decirlo, para participar en el discipulado. Creo que una buena pregunta para hacernos, un buen punto de partida sería, ¿qué pequeños o a veces grandes sacrificios podemos hacer en beneficio de otro? Quiero decir que esa pregunta llega al corazón de lo que es el camino de Jesús. Si podemos usar esa terminología, Jesús nos dio su propia vida y todos nos beneficiamos de ello. Todas las cosas que se derivan de ella, así que lo reflejamos diciendo qué pequeños sacrificios diarios, qué pequeña cosa podría ser que no me cueste tanto, que beneficie a otro. Y podría ser tan sencillo como compartir la hora del almuerzo con un amigo, tal vez por teléfono o una persona, y tener una charla con ellos acerca de Dios. Hablar de sus luchas, dejar que se abran a ti, dejar que se desahoguen contigo. Puede ser que tengan que tomar un café temprano por la mañana con esa nueva persona que acabas de conocer en la iglesia y sabes que necesitan lo que tú necesitabas hace 5 años o sabes que necesitan lo que tú necesitabas hace un año y tienen preguntas grandes sobre las cosas que están atravesando. Tal vez es más formal que eso, tal vez es comenzar en un grupo pequeño, lo que significa simplemente que invitas un par de personas a tu casa con la intención de voy a participar en el discipulado y voy a tomar todo lo que tengo, lo que Dios me ha dado y voy a dárselo a ellos. Y voy a hacer un libro abierto y compartir mi vida con ellos. Así que creo que es sencillo, no siempre súper fácil, pero sencillo. Y creo que pude escuchar el tema, Pastor Gary. Entre todo lo que estás diciendo es que cualquier precio que pagues en términos de bien, algo tiene que ser dado. El sacrificio es una gran palabra, pero en lo simple, es realmente algunas de estas cosas simples. Todo resulta en hacerte más disponible. Sí, Creo que eso es lo que estoy escuchando en todos estos ejemplos y creo que el lugar de trabajo es un lugar de ministerio masivo, pero la única cosa que se interpone cuando pienso en negarse a sí mismo es como el pastor Harrison siempre dice, somos dueños de mí, del yo. Y muchas veces incluso en nuestra ética de trabajo podemos hacer que el trabajo gire en torno a nosotros hasta el punto de estar tan concentrados que nunca se me ocurre que podría tomar un descanso para comer con alguien o que esto es una oportunidad para que yo sea consciente de otras personas a mi alrededor. Ahora no significa que no haga lo que se supone que debo de hacer por mi cheque de pago y simplemente ir por ahí poniendo las manos en la gente en los cubículos. No vamos a sostener, bueno, tal vez concedido trabajamos en una iglesia, pero para cualquier otro no tendrás un trabajo por más de una semana. Pero creo que la gente sabe que en la sabiduría puedes hacer una pequeña pausa práctica de 15-30 minutos en términos de cómo puedo estar disponible sí. para que Dios pueda usarnos. Sé que para algunos de ustedes la cuestión práctica puede girar en torno al tiempo de la pantalla. Es un gran tema. Muchos de nosotros nos distraemos y lo admitimos. No hay que avergonzarse. Yo sé que me distraigo. Veo demasiado tiempo la pantalla, ya sea en los servicios de streaming o en mi teléfono, pero lo que hace es que nos impide tener recursos de tiempo para crecer, tanto para nosotros mismos como para los demás. Y por eso quiero animarte. Simplemente ser capaces de pedirle a Dios. De hecho, si están viendo ahora mismo como comunidad, solo queremos que puedan hacerse una pregunta. ¿Qué área de la vida te está pidiendo Dios que te niegues a ti mismo? ¿Qué área de la vida te está pidiendo Dios que te niegues a ti mismo? Y como he dicho, no tiene que ser algo muy alto, muy elevado. Tal vez Dios tiene algo desafiante para ti. Pero ¿qué parte práctica estás viendo probablemente como un obstáculo cuando Dios te está diciendo, no, 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 esto es un peaje, es un pequeño precio a pagar, pero te ayudará a avanzar? Así que tomemos la siguiente. Hemos hablado de negarse a sí mismo. Hablemos de la siguiente, que es divertida. Toma tu cruz. Pero me encanta que diga toma tu cruz cada día. Y así, Pastor Gary, cuando se trata de ser discípulos, hacer discípulos, ¿se me permite estar cómodo? Quiero decir, escucho eso, toma tu cruz cada día y estoy como, oh, realmente no quiero sacar ese doble sentido del que tú también hablabas. ¿Se me permite estar cómodo? ¿Es como una mala palabra en el camino cristiano? Hay una frase que tomaré prestada de CrossFit y dice así, ponte cómodo estando incómodo. Pero, pero creo que a menudo pensamos en la comodidad y el costo como cosas que son totalmente opuestas entre sí. Seguro que habrá temporadas en las que Dios nos pida que hagamos sacrificios, tiempo, dinero, recursos, energía, a veces incluso cosas dolorosas.
Pero creo que lo que no siempre nos damos cuenta es que cuando entramos en relaciones espirituales, donde estamos ayudando a la gente a lo largo de su caminar con Dios, especialmente cuando es a través de la lente de voy a dar a esta persona lo que me gustaría que alguien me hubiera dado en un punto de mi camino con Dios. Subestimamos lo que nos da la vida, lo que nos llena de alegría, lo que nos refresca espiritualmente y nos cuida en esos momentos. Hay una escritura que me viene a la mente que dice, el que riega también será regado. Hay una promesa de Dios de que cuando nos derramamos, incluso cuando hay un costo, cuando hay sacrificio, Dios nos lo devuelve en formas que son inconmensurables, en formas que no esperamos, incluso si por lo menos es revivir nuestros corazones y mentes para continuar la obra de Dios. Así que creo que no podemos ver el costo y la comodidad como mutuamente opuestos. Habrá temporadas en las que habrá que pagar un precio, como dijo Jesús. El hombre que se sienta a construir una torre primero debe sentarse y calcular el costo. Y creo que tenemos que calcular el costo, pero la ironía de esto es que la forma en que Dios nos encuentra mientras pagamos el precio, Él llena nuestro tanque y a menudo he salido de pagar un precio por otros en el área del discipulado, pensando, en realidad no hubo ningún costo para mí en esto, debido a lo que obtuve de ello espiritualmente y cuánto gozo hubo en poder ayudar a alguien en un área particular de su vida. Y lo mucho que se vertió de nuevo en su vida. Exacto. Sí, y es por eso que algunos de ustedes estarían familiarizados incluso con el pasaje o incluso este versículo que dice donde Jesús está describiendo lo que es estar unido a Él. Él dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. No dijo, no te doy ninguna carga. Él está tratando de hacernos saber que hay un trabajo que hacer, hay una cosa que Él nos pedirá que hagamos y muchas veces la incomodidad viene de la obediencia. No es una señal de desobediencia. En realidad está diciendo, no hay un peso que vas a sentir, pero vas a estar a mi lado. Yo voy a hacer el trabajo pesado porque probablemente te darás cuenta, Dios no nos promete estar cómodos. De hecho, Sí. no promete eso, pero sí promete paz. Y me hizo pensar, Pastor Garrett, cuando estaba pensando en esta pregunta. Tengo un buen amigo, su esposa recientemente se sintió guiada por Dios para poder pasar del ministerio a tiempo completo a ser una madre que se queda en casa. Y todo el mundo con el que ella habló sabría y reconocería que ella básicamente pasó del ministerio a tiempo completo al ministerio Sí. tiempo completo y algo más. Pero al hacer eso, solo es capaz de seguir con su viaje y de acuerdo, ella está saliendo, está obedeciendo a Dios. Pero luego vinieron las olas de la fiebre de la cabaña y luego vinieron las olas de un sentido de falta de propósito y casi forjando esta nueva identidad y realmente establecer un nuevo ritmo y dependencia de la gracia de Dios en términos de cómo van a hacer este nuevo tipo de ritmo con Dios. ¿Y qué dice esto de mí? Muchas veces cuando entramos en nuevas estaciones, nuestra identidad está siendo reformada a veces, algunas de las cosas de las que no somos conscientes y por eso quiero animarles a que se vea así de práctico. En términos de cuando se habla de tomar su cruz, no estamos hablando de dolor que se siente a causa de la desobediencia. Muchas de las veces es cuando salimos y obedecemos a Dios y le permitimos que nos guíe, le permitimos que nos una a otras personas. No son las incomodidades que vienen con eso. Así que tal vez estés en una nueva temporada con mi amigo, pero ten valor. Incluso ahora está empezando a ser ministrada y como, wow, Dios, como usted dijo, esto me está costando algo, pero ahora hay un refresco que viene. Él me está enseñando nuevas cosas y solo quiero suponer eso un poco más en la vida de la gente y solo sacarlo solo para que podamos hacer esto muy práctico, para que la gente no se quede tan atrapada que tomar su cruz se asocia únicamente con el ministerio aquí en el campus. ¿Qué tan simple puede ser tomar nuestra cruz diariamente? ¿Qué otra cosa puede parecer? Pastor Guerrero, ¿tiene algún otro ejemplo para compartir? Sí, bueno, primero quería decir, creo que el contexto de toda esta conversación sobre el discipulado, y tenemos que recordar esto para poder darnos un poco de gracias, que Jesús antes de dejar la tierra les dijo a sus discípulos que hicieran discípulos, ¿correcto? Y realmente si miras el esquema general que estamos haciendo en el discipulado, ¿verdad? Nosotros mismos estamos creciendo hacia la semejanza de Cristo y estamos tratando de ayudar a otras personas a hacerlo. Otra forma de decirlo es que estamos por siempre desde el momento en que conocemos a Jesús hasta el momento en que nos encontramos con Jesús de nuevo.
completamente estamos haciendo la transición de oscuridad a la luz. Es una vida de transición y creo que hay temporadas y momentos en las que hay transiciones específicas en las que Dios nos pide algo. Dios nos pide que calculemos el costo y nos neguemos a nosotros mismos y tomemos nuestra cruz y todo lo que estamos hablando hoy. Y tenemos que recordar en medio de estas transiciones que estamos continuamente adoptando el estilo de vida de Jesús. Y eso significa que al mismo tiempo estamos diciendo no a lo que yo llamaría los esquemas de ser feliz rápidamente. ¿Has oído hablar de un esquema de hazte rico rápidamente, verdad? En 30 días tomarás tus $100 y los convertirás en 500,000. Es una estafa, es cierto. Sea cual sea el tiempo de estafa, sabemos que es una estafa y creo que tenemos que ser tan cautelosos como los esquemas de ser feliz rápidamente, que son las mismas cosas que sabemos en nuestro corazón que nos robaron del gozo verdadero en nuestra vida, nos robaron la verdadera gracia y satisfacción en nuestra vida. Así que creo que acercándonos a lo que estás preguntando, creo que tomar nuestra cruz a diario realmente implica la negación regular de uno mismo, ¿no es así? Normalmente queremos ocuparnos del yo, cuidar del número uno antes de cualquier otra cosa. Pero lo que no nos damos cuenta es que en realidad asumimos una tarea que no podemos realizar cuando hacemos eso. ¿No es así? Así que hoy voy a ocuparme de mí mismo. En algún momento no tienes suficientes recursos en ti mismo para cuidar de ti mismo. Jesús dijo, toma tu cruz y niégate a ti mismo y sígueme. Cuando nos negamos a nosotros mismos, lo que en realidad hacemos es, tomamos a nosotros mismos y ponemos de nuevo al cuidado de Dios donde pertenecemos. Así que cuando saco tiempo en la mañana para levantarme más temprano y ser un discípulo de Jesús y decir, Dios, ¿qué quieres decirme hoy a través de tu palabra, a través de tu oración? Y cuando saco tiempo para servir a otra persona, ya sea a través de un mensaje de texto de 1 hora de mi día, oyendo realmente más allá, lo que estoy diciendo es que en realidad estoy al cuidado de Dios donde pertenezco. Así que creo que es tan sencillo como cuidar tu vida en las manos de Dios. Así que me encanta el ejemplo de la esposa del amigo que está entrando en esa temporada donde va a ser mamá y lo que ella está diciendo, aunque es difícil, es Dios, estoy a tu cuidado. A veces nos olvidamos de eso, ¿verdad? Cuando estamos tomando decisiones grandes, recordemos que nos estamos poniendo al cuidado de Dios y cuando hacemos eso, aquí está la belleza del Señor. Y voy a decir esto y luego voy a terminar, lo prometo. Cuando hacemos esto, entonces estamos librados para servir a otras personas. Entonces, estamos liberados para darnos a otras personas de una manera radicalmente diferente porque nos hemos confiado al cuidado de Dios. Así que ahora podemos servir a los demás. Sí, y cuando te escuchaba, Garrett, también pensaba que incluso esa frase, toma tu cruz, y muchas veces, aunque se asocia con el dolor y la muerte y con razón, el mensaje de la cruz es en realidad el amor, tomar su cruz como Cristo tomó su cruz. Lo que le motivó a llevarla hasta el final, según las escrituras, fue el amor. Sí. El amor por nosotros. E incluso mi amiga, al compartir la historia, ¿cuál es su motivación? No solo el amor por su padre que ella siente que la guía, sino por el amor por sus hijos. E incluso para nosotros tomar nuestra cruz puede a veces no ser atractivo. Es como, oh Dios mío, pero por amor, o por amor que no poseemos en sí mismo, o por amor a la persona con la que se supone que nos conecta, nos permite avanzar. Pero pienso en cosas como amar a las personas difíciles. No sé, tú lo harás, quizás no tengas ninguna, pero miembros de la familia, vecinos, tal vez dificultades en el matrimonio, o morir a los motivos egoístas como ellos son los que están siendo groseros. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo no. Pero porque hay un amor, esa alianza, un compromiso. No, Dios, es en el amor, vas a ayudarme a hacer esto. Voy a tomar mi cruz. O tal vez para algunos de ustedes luchan con la depresión o con la ira o simplemente la comparación, la codicia. Siempre hay esta sensación de carencia y Dios está diciendo, ¿sabes qué? Es hora de tomar esa cruz y ser capaz de tomar cautivos esos pensamientos, que es el momento que por mi amor por ti, algunos de nosotros no sabemos lo que es amarnos a nosotros mismos. Me encanta, como has dicho, incluso solo esas paradas de poder, esquemas de ser feliz rápido. Creemos que sabemos cómo hacernos felices. Creemos que sabemos cómo amarnos a nosotros mismos. Somos incapaces de hacerlo. Siempre nos quedamos sin nada. Así que tenemos a que esto sea
algo volviendo al tema de esta serie que no se puede hacer solo. Así que si estás viendo solo, incluso en la comunidad, solo te animo. A menudo llevamos las cosas solos. Y cuando se trata de llevar nuestra cruz, tampoco es algo que se pueda hacer solo. Siempre hay una pequeña comunidad tejida también. Cuéntale a alguien lo que llevas a diario en la fe. Si estás viendo esto como una comunidad, si tenés una relación de confianza, genial. Si no la tienes, oye, pregúntale a Dios. ¿Hay al menos una persona con la que pueda compartir para decirle lo que llevo diariamente en la fe? Porque en mi opinión es muy difícil poder llevar tu cruz solo. Sí, Dios está ahí para fortalecerte, pero también nos ha hecho el cuerpo. La escritura dice, cada articulación suple. Y yo no sé ustedes, pero yo necesito amigos como el pastor Gary para poder llevar mi cruz con Cristo. Orar unos con otros, fortalezcanse mutuamente. Pero pasemos a esta última parte que dice, sígueme. Parece una declaración general, algo que podemos entender, pero realmente quiero llegar a la atención de donde esto nos lleva. Porque incluso para las personas que han estado siguiendo a Cristo tal vez durante unos meses o 30 años, cuando se trata de ser un discípulo o de ser discípulo, ¿se me permite cuestionar a Dios cuando sus instrucciones no tienen sentido? Así que Él dice, sígueme. Tú dices, sí, Jesús. Y Él dice, necesito que vayas ahí. Tú dices, ¿qué? Se nos permite cuestionarlo cuando es como, ¿de qué estás hablando? Esto no tiene ningún sentido racional. Quiero decir sí, adelante. Por supuesto, si nos permite cuestionar a Dios. Quiero decir, Él disfruta de una auténtica relación con nosotros, tal y como somos. No sé hasta dónde podremos llegar con eso. Aquí hay una pregunta que creo que sería mejor. Este salmo ha dicho esto. En los salmos 61 y 2 dijo, llévame a la roca que es más alta que yo. Creo que es una pregunta mejor ¿puedes ayudarme a ver lo que tú ves, Dios? A menudo no entendemos lo que nos pide porque no vemos lo que Él ve. Recuerdo que hace años trabajé en la industria del hierro durante un corto periodo de tiempo y una de las cosas que teníamos que aprender a hacer era hacer señales al operador de la grúa. Y estábamos en un puente, la grúa y el operador de la grúa estaban en el piso tal vez 30, 40 pies abajo. Él no puede ver dónde está poniendo miles de libras de hierro y tenemos que hacer las señales y tuvimos que aprender estas señales de mano para decirle dónde poner estas cosas y él está totalmente dependiente de nosotros. Yo estaba muy nervioso y era muy joven sin experiencia, pero porque en cualquier momento podría decir dónde poner ese hierro y podría caer sobre alguien, podría dañar una estructura que está arriba del puente, pero el operador de la grúa depende totalmente de mí, porque yo puedo ver lo que él no puede ver. Y creo que a menudo cuando Dios nos pide que hagamos algo, Él ve algo de nosotros no vemos. Y si realmente miras esto en esos momentos que has tenido, cuando te han pedido que hagas algo que no has entendido de todo, a menudo llegas ahí y dices, oh, wow, sí me siento un poco avergonzado ahora. Dios sabe más, ¿verdad? Sus caminos son mejores que los nuestros y su entendimiento. Quiero decir, Él realmente es el alfa y la omega. Tiene una vista panorámica de nuestra vida y la eternidad y la vida de todos los demás. Y por eso sabe cómo conectar los puntos mejor que nosotros. Me encanta esa historia que compartiste, Pastor Gary, porque ilustra que con el operador de la grúa ustedes estaban en constante comunicación. Quiero decir, puede que no sean capaces de oírse el uno al otro, pero están usando señales de mano. Usted es capaz de comunicarse con los demás a pesar de que no puede ver completamente. Y eso no es tan cierto cuando se trata de Dios, que Él es quien lo sabe todo y también me hizo pensar en las relaciones humanas, en que no lo veo todo. Tengo puntos ciegos en la vida, Sí, ya sea por experiencia, porque no he vivido tanto tiempo y no he pasado por una determinada estación, claro. o simplemente mis preferencias y el beneficio, una de las asombrosas bendiciones que vienen de las relaciones espirituales, de los buenos amigos y de los buenos hermanos y hermanas en Cristo que realmente están caminando con Sí, nosotros. Es que a veces ven nuestros puntos ciegos y cuando pienso en la vida, las historias de cuando los daños han ocurrido, hablaste de las lesiones o la muerte que pueden ocurrir por un operador de grúa que no lo hace correctamente, cuando pensamos en la muerte que ha ocurrido en nuestras vidas, figurativamente hablando o incluso a veces literalmente, usualmente viene de una falta de comunicación, donde la comunicación con Dios ha sido cortada de alguna manera. La comunicación con la gente se ha cortado claro. muchas veces en mi propia vida, pero incluso en amigos de los que soy consciente. Cuando rastreo la fuente de,
Hombre, ¿dónde se rompió? Por lo general fue una ruptura en la comunicación con Dios. Dejaron de hablar con Dios sobre cierto tema, dejaron de orar al respecto, se aislaron de sus amigos. Sí. Solo se reunían con amigos que no hablaban de ese tema. Y es Ujú. como, no es tan cierto que cuando se trata de seguirlo, no es solo el Espíritu Santo el que nos guía, también lo hace a través de los creyentes al decir, oye hermano, ¿qué estás Sí. haciendo? Y vamos a escuchar eso, vamos a ver la señal de la mano. Es como, amigo, estás a punto de dejar caer un peso de Mm, 10,000 libras en tu matrimonio. Y entonces esa historia realmente me bendice porque es tan mm, cierto que no es solo la orientación del Espíritu Santo, también es la guía del cuerpo. mm. Y tenemos esos amigos en nuestra vida. Es Y vale genial. tanto la pena. Y así, si estás viendo ahora mismo, esperamos que sientas que incluso el Espíritu Santo ya ha empezado a hablar, que cuando estamos hablando de ser discípulos, de hacer discípulos, Dios está diciendo, mira, todo lo difícil no es un obstáculo. Estos precios que tienes que pagar vale la pena. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Yo estoy contigo, vale tanto la pena. Y Garrett, no sé si hay algún último estímulo que puedas dar a los espectadores, solo en términos de ese valor y lo vitalmente importante que es y vale la pena solo para ser capaz de pagar ese precio. Sí, bueno, inmediatamente pienso en las palabras de Jesús cuando dijo a sus discípulos cómo orar. Y una de las cosas que dijo fue, oren de esta manera, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Escuchen, el discipulado, las relaciones espirituales, es el negocio de la eternidad, es un negocio celestial. Y cuando estamos en esto, estamos literalmente haciendo retroceder a las fuerzas oscuras invisibles. Estamos literalmente creando pequeños bolsillos del cielo aquí en la tierra. Y necesitamos recordar eso, necesitamos recordar que cuando Dios nos llamó a salir de la oscuridad a la luz, nos llamó a pertenecer a una familia, pero también a estar juntos. Así que cada día tenemos que despertar diciendo, Dios, ¿cómo quieres usarme? ¿Cómo quieres usarme en la vida de otra persona? Y te animo a que pienses en los momentos en los que has tenido a alguien que acompañar y tener la oportunidad de guiar a otra persona. Y te garantizo que el Espíritu Santo te encontrará allí. Él te equipará y en medio de ello te dará alegría, enormes bendiciones que ni siquiera habías previsto. Podemos hacer Sí. esto juntos. Sí, y creo que para muchos de nosotros no tenemos idea de lo que hay al otro lado de nuestra obediencia. A veces podemos verlo, otras veces no lo sabremos hasta que lleguemos al cielo, como decía el pastor Garrett. Pero quiero decirnos con una última historia antes de terminar. Mi amigo David va a compartir un poco de su historia en cuanto a cómo Dios le pidió que fuera capaz de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir lo que sentía que Dios estaba poniendo en su corazón. Así que vean su historia y luego terminaremos con una oración. El recuerdo que más aprecio es cuando mi padre me dijo que estaba orgulloso de mí. Y hay dos cosas que recuerdo que me llamaron la atención. El primero fue cuando me gradué en el instituto y me aceptaron en la universidad para estudiar cine. Eso significó mucho para mí en esta etapa de transición de mi vida, porque sentí que estaba tomando las decisiones correctas, que hacía que mi padre estuviera orgulloso. Durante esa época de mi vida fue cuando descubrí a Cottonwood. Tanto yo como mi hermano comenzamos a involucrarnos en la comunidad ahí y empezamos a servir regularmente los domingos y los miércoles y decidimos seguir a Jesús. En ese orden, decidí, voy a seguir a Jesús, voy a seguirlo apasionadamente. Me redoblé en mi servicio, empecé a asistir con más frecuencia e incluso tomé la decisión de dejar de asistir a la universidad e ir al colegio de Cottonwood. Y fue una decisión difícil. Fue una decisión que tomé. Lo que hizo que fuera una lucha fue que mi padre era musulmán. Había mucha oposición que cuestionaba por qué serviría en una iglesia o trabajar gratis, ¿no? O por qué asistiría a una iglesia con tanta regularidad. Y luego por qué a sus ojos sentía que estaba abandonando mi pasión por el cine para convertirme en pastor, por decirlo así. Solo quería seguir a Jesús, quería ser un mejor estudiante, un mejor discípulo de Jesús, y sentía que las decisiones que tomaba le estaba fallando a mi padre. Fue muy difícil enfrentar esa oposición, incluso para compartir mi fe, o incluso hablar de su fe. El punto culminante fue cuando él me dijo, oye, no vuelvas a mencionar mi fe, no vuelvas a hablarme del cristianismo o de la religión del Islam nunca más. Y en ese momento pensé,
¿Cómo puedo alcanzar a mi padre? A pesar de lo difícil que fue, me alegré de la decisión que tomé. Pero la parte más sorprendente de todo esto, hubo un momento en que mi padre dijo, oye, ¿puedes conseguirme una Biblia? Y eso fue muy impactante. No podía comprender por qué un musulmán quería una Biblia. Le seguí la corriente. Y tal vez sea porque cuando estaba en esa etapa en la que me acababa de graduar de la escuela secundaria y vi la comunidad en la que estaba, vi las vidas de las personas siendo transformadas. Vi a la gente llena de propósito a esa edad tan temprana. Me tomó un año entero observar la comunidad cristiana antes de tomar decisión de seguir a Cristo. Y quizás eso es lo que mi padre estaba experimentando. Años de mi hermano y yo siguiendo apasionadamente a Jesús nos llevaron al momento en que, ¿sabes qué? Hay algo diferente, hay algo real. Eres una persona diferente. Y luego incluso llegó a un punto en el que pidió acompañarnos para asistir a un servicio de Cottonwood. Y luego llegó el punto en que finalmente se bautizó. Pasando de no me hables de mi fe, estoy comprometido plenamente en mi vida con Cristo y quiero hacer una declaración pública. Muchos años después, tengo mi familia y mi hermano tienen su familia. Podemos reunirnos para el Día de Acción de Gracias y es mi padre quien dirige la oración. Ahora, ¿qué tan hermoso es eso? Pero fue difícil. Yo diría que cuando decidí seguir a Jesús, no fue fácil ver ese resultado final en ese momento, pero valió la pena. Tuve que contar el costo y me sentí feliz por ello. Estaba entusiasmado con el camino que estaba recorriendo, pero no podía celebrar con mi padre. Sirviendo en la iglesia hubo una oportunidad de estar en el personal aquí en Cottonwood, donde puedo hacer lo que me apasiona, el cine y los medios de comunicación. Me gradué del colegio de Cottonwood, incluso pude conocer a mi esposa sirviendo juntos, y ambos nos graduamos juntos del colegio de Cottonwood. Lo mejor de todo esto fue cuando mi padre, por segunda vez, me dijo que estaba orgulloso de mí. Fue cuando mi esposa y yo nos casamos. Me dijo, oye David, estoy muy orgulloso de ti. Has hecho buenas decisiones. Y fue muy bueno escuchar eso. Mi obediencia al convertirme en discípulo de Cristo hizo que mi padre se convirtiera en creyente. Contar el costo fue difícil en ese momento, pero fue gratificante ver el resultado final, ya que Dios tiene esta imagen más grande en mente y pude ser testigo de este plan más grande que Dios tenía para todas nuestras vidas. Qué historia tan asombrosa. Probablemente David no era consciente de lo que iba a ver al otro lado, pero él contó el costo. Él dijo, muy bien Dios, y él, aunque esto es muy incómodo con mi padre, voy a obedecerte. Y ahora, para poder ver a su padre en relación con Dios, y que llegó a jugar un pequeño papel en eso. Cada historia no va a ser así, pero creo que la idea es que Dios está diciendo, confiarás en mí, vas a salir. Y para muchos de ustedes nos escucharon mencionar el colegio Cottonwood y escucharon Cottonwood College en la historia de David, y tal vez eso es algo que hay en tu corazón. Solo te animo, si quieres más información puedes enviar un mensaje de texto con la palabra college al 605-405 y al equipo le encantaría poder conectarse contigo. Para los demás, por favor usen esta serie en este episodio como una herramienta. No es algo único, es algo para poder usarlo en su contexto, en su comunidad, en tu mundo. Y si no eres parte de una comunidad, debería haber un enlace o alguna información en la pantalla para poder guiarte en cómo ser capaz de formar parte de una comunidad. Queremos escuchar tu historia, también queremos poder ver tu cara, y así, con este tipo de serie y este tipo de mensaje, Garrett, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, así que me sentiría bendecido si oraras por los espectadores. Claro. Señor Dios, oro por cada persona que quizá esté sintonizando en este momento y escuche mi voz. Dios, solo pido que tu gracia esté sobre nosotros. Dios, te pido que nos recuerdes lo precioso que es el trabajo del discipulado, cueste lo que cueste, ya sea grande o pequeño. Dios, danos la convicción y la pasión y la emoción de ver lo que puedes hacer si reservamos algo de tiempo, si nos entregamos a otra persona, si nos negamos a nosotros mismos en un momento. Y haznos discípulos fuertes e íntimos de ti, Jesús. Necesitamos tu ayuda en esto. Ayúdanos a hacer de nuestra intimidad contigo una prioridad, Dios, para que podamos seguir siendo nosotros mismos discípulos sanos de Cristo, pero también para ayudar a guiar a otros en este mismo camino, Dios. Te doy gracias por el Espíritu Santo haciendo lo que prometiste y dándonos poder, Dios, para hacer la obra del ministerio, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hey, thank you so much for watching Cottonwood Church's YouTube channel. We pray that today you've been pointed to Jesus
and maybe you want to take some next steps in following Jesus, you can actually text the word HOPE to 605-405, and it'd be the quickest way for you to be able to get connected one-on-one with a pastor, or as well, so that we can send you a free book. And since you're here on the channel, why don't you take a moment and just click that subscribe button, and maybe you want to support the church financially. Maybe you want to give. You can actually click the give button there, or click the link that is in the description. Thank you so much. Check out our channel, all the different videos that are here. We pray that you would be blessed. We pray that you would be pointed to Jesus. Hey, and until next time, we love you, and we can't wait to see you.